Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la MIB, al Comité de Fondos. De verdad que es relevante que la industria de Asset Management en México tenga este evento, ¿no? Porque de alguna manera esto contribuye al ahorro, a la inversión en México, ¿no? Entonces, muchas gracias por organizar este evento. El día de hoy me acompañan grandes personalidades: Hugo, Sergio, Víctor. Definitivamente muchos años de experiencia, muchos años en la industria. Y bueno, ya hemos hablado, se ha hablado en todo lo que lleva el evento sobre cómo modernizar, cómo se ve la industria hacia adelante, ¿no? Y definitivamente ya lo tocaban en uno de los paneles donde estuvo Actinver, donde estuvo Valmex y también Scandia, donde precisamente mencionaban del lado de la industria qué se requiere para modernizar, para seguir avanzando en esto. Pero bueno, hablando del ecosistema, definitivamente no podíamos dejar de lado todo el tema regulatorio, siendo una parte importante dentro de este ecosistema. Y precisamente de eso vamos a platicar el día de hoy, de esta industria, ¿no? Que sin lugar a dudas ya lo hemos platicado, o se ha platicado a lo largo del evento, de todos los alcances y retos y oportunidades. Una industria que ha estado creciendo en los últimos 5 años. El número de clientes ha incrementado 500% en estos años. En el último año fue casi del 30%. ¿Sí? Ya se alcanzó la cifra de los 5 billones en activos administrados. Y bueno, pero también hay otras oportunidades, digamos, ¿sí? El número de operadores, ya lo comentaban, ha venido disminuyendo un poco, 5 o 4 en los últimos años, ha caído. También el número de clientes, el número de operadoras también se ha mantenido, no ha crecido, y el porcentaje que se tiene en los fondos respecto al PIB pues es mucho menor al de otros países, ¿no? De Chile, España o Brasil. Entonces, definitivamente hay oportunidades y nuevamente hablamos de ese crecimiento. Pero bueno, vamos a hablar ahora de este aspecto regulatorio y quisiera comenzar contigo, Víctor. En México, bueno, hay varias entidades que regulan o ven, observan a la industria de fondos mutuos, ¿no? Estamos hablando de la Secretaría de Hacienda, estamos hablando de la Comisión Nacional Bancaria, de la Conducef, Banco de México, etcétera, ¿no? ¿Cómo poder, de alguna manera, tratar de mejorar esta coordinación en favor de la industria de fondos mutuos? Claro, Manuel. Primero que nada, buenas tardes y saludo a mis compañeros panelistas, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, a los participantes y, por supuesto, a la MIB. Muchas gracias por la invitación a participar. Pues sí, Manuel, desde mi perspectiva, ¿no? Creo que la supervisión de la industria de fondos de inversión ha evolucionado de forma muy importante en nuestro país y eso ha contribuido a fortalecer la confianza del público inversionista. Ahora, la participación de diferentes autoridades, como tú nos mencionabas, pues responde precisamente a ese carácter transversal que tiene nuestra industria, ¿no? O sea, los fondos de inversión somos, además de este vehículo para inversión, somos parte del sistema financiero, del mercado de valores, de la protección al usuario y de la estabilidad financiera, ¿no? Ahora, dicho eso, una primera área de oportunidad que veo es seguir avanzando hacia una mayor coordinación regulatoria y supervisora. Y esto no se trata necesariamente de tener menos supervisores. Se trata de procurar criterios más homogéneos, canales de comunicación más integrados y una visión común sobre el papel que los fondos de inversión deben jugar en el ahorro, en la inclusión financiera y en el financiamiento de la economía. Pero la buena noticia, Manuel, es que, como escucharon a las autoridades al inicio de este foro, vamos por ese camino. En la práctica, hay casos donde la regulación o su interpretación pueden generar asimetrías frente a otros vehículos financieros o frente a otros participantes del mercado. A veces no se trata de diferencias deliberadas, sino son disposiciones que surgieron en momentos diferentes, con objetivos diferentes. Pero a la hora que los pones en práctica en este ecosistema actual, pues pueden dar lugar a cargas operativas, fiscales o de cumplimiento que valdría la pena revisar, ¿no? Creo que la industria en este sentido puede contribuir de forma muy positiva, llevando a la mesa planteamientos técnicos, evidencia comparada y propuestas concretas, ¿no? Y en este sentido, el diálogo con las autoridades a través de la MIB ha resultado fundamental. Y finalmente, para mí, una supervisión más integrada no significa menor supervisión. Significa una supervisión más eficiente, más consistente y mejor alineada con los objetivos de desarrollo de mercado. Pero como vimos, vamos sobre ese camino, Manuel.
Muy bien, Víctor. Oye, pero y me quiero quedar contigo para también tratar un tema tanto siempre sensible, el tema fiscal. ¿Hay algo que de alguna manera tú ves que se podría hacer para incentivar, mejorar esta industria? Me la dejaste fácil, Manuel. Mira, el tema fiscal es muy relevante para el desarrollo de nuestro mercado, pero también es un tema que debemos abordar con mucha responsabilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, no se trata de solicitar tratamientos preferenciales sin justificación, sino de identificar si existen distorsiones o asimetrías que puedan limitar el crecimiento de los vehículos regulados, transparentes y supervisados, como somos los fondos de inversión. Yo destacaría primero la apertura que han mostrado las autoridades financieras en escuchar estos temas y decirte que a través de la MIB existe una agenda técnica en la que se han revisado diferentes temas fiscales que podrían contribuir a una industria más competitiva, profunda y con mayor capacidad de canalizar el ahorro a largo plazo. Un ejemplo concreto de este trabajo y apertura de las autoridades junto con la industria a través de la MIB pues es la fiscalidad del préstamo de valores en la ley de ingresos de la Federación durante este año. Y esa fiscalidad puede aportar eficiencia, liquidez y profundidad en el mercado. Otro tema relevante es el tratamiento fiscal de los instrumentos financieros derivados. Los derivados, como saben, son herramientas legítimas de administración de riesgo y de construcción de estrategias de inversión. Por ello, contar con un marco fiscal claro, especializado y consistente ayudaría a que nosotros, las operadoras, los podamos usar con mayor certidumbre, siempre dentro de los límites regulatorios, de revelación y de gestión de riesgos que corresponden. En suma, Manuel, creo que el objetivo debería ser lograr la neutralidad, claridad y competitividad fiscal. Si los fondos de inversión son vehículos regulados, diversificados y transparentes, el marco fiscal debe acompañar su crecimiento, como dijo el presidente de la Comisión al inicio del foro, ¿no? Y evitar generar incentivos para que el ahorro se desplace hacia alternativas menos reguladas o hacia vehículos del exterior. Muy buenos puntos. Hugo, tú representas a una institución que tiene presencia en más de 30 países y seguramente eso de alguna manera ayuda a que tú puedas ver lo que se está haciendo en otras regiones, en otros países. ¿Tú qué dirías que México debería voltear a ver y adoptar o evaluar o modificar un poco, pero al final incorporar dentro de la industria? Yo creo que un tema fundamental es la simplicidad, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser mucho más simples en México. Dijiste, Manuel, el tema de las operadoras, ¿no? Hoy hay menos operadoras que cuando yo empecé a trabajar aquí y ven a más, ¿no? O sea, ya tengo unos añitos. Hay más operadoras en Brasil que fondos en México. O sea, ese creo que es un dato. Y pues si bien la industria crece muchísimo, podríamos crecer mucho más, ¿no? Y creo que ahí es lo que tenemos que trabajar. Creo que el tema de la simplicidad en temas fiscales es una de las cosas que funciona en todos los países, ¿no? Si tienes el mismo tema fiscal con acciones, con bonos, ¿por qué no lo tienes en fondos, no? Creo que eso es una de las cosas que tenemos que solucionar. Tenemos que tener el mismo tratamiento, ¿no? Es simplemente cómo lo cobramos, porque creo que esa es una de las cosas que no estamos haciendo bien. Creo que si hacemos las cosas más simples, más gente van a participar. Yo creo que el tema del 14% del PIB, pues podríamos llegar al 30% fácil, ¿no? Tenemos un súper camino, soy un optimista de todo lo que estamos haciendo como industria y todos los crecimientos. O sea, si esta plática lo hubiéramos tenido hace 5 años y que les hubiéramos dicho que hay 500% en crecimiento de inversionistas y más de duplicar los activos, pues es de no creerse. Y eso lo podemos hacer, pero necesitamos tener un tema fiscal mucho más fácil. Y otro es los hubs financieros, ¿no? O sea, México podría ser un hub financiero si cambias un poquito el producto, es decir, que no operes con un precio de 8,000 decimales, sino con 2, que tengas fracciones, que lo puedas vender en Centroamérica, que lo puedas vender en otras latitudes. Esos son los cambios que muchas veces lo hacen en países más chicos porque tienen más hambre, ¿no? O sea, si ustedes vieron el mercado de Francia o de Irlanda, pues son mercados chicos
que se volvieron los más grandes de Europa, ¿no? Y es simplificar. Sí, Sergio, Hugo mencionaba el tema de la simplicidad y yo creo que esto también tiene que ver con el tema cómo enfrentan los fondos ante cambios de mercado, ¿no? Ya decíamos o sabemos que el time to market es relevante y según entiendo, vamos, ustedes saben más, pero bueno, modificar un prospecto de repente lleva tiempo, casi un año o más, cuando bien te va, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué oportunidades? ¿Cómo ves que podríamos, o la industria podría simplificar, obviamente reducir los tiempos de autorización, pero qué se necesita para efectivamente llevarlo o concretar este tema? Gracias. Bueno, primero antes que nada, gracias Manuel, Víctor. Hubo un gusto compartir con ustedes este panel, ¿no? Y a todos y a la MI por el gran trabajo que hacen congregándonos justamente para hablar de un tema que es central, que es el ahorro interno, ¿no? En los fondos de inversión claramente somos parte de ese ahorro interno. Y dentro de este ahorro interno, lo que tenemos que hacer y algo que hemos trabajado muchísimo es en conectar el ahorro interno con los mercados de capitales. Que eso es, tenemos alrededor de 23, 25 puntos del PIB en las AFORES, 14 en los fondos mutuos, ¿no? Crecimientos muy importantes. Las aseguradoras, que también son un jugador súper importante, son otra vez un componente que puede oscilar entre 5 o 7 puntos del PIB. Entonces, eso es lo que distingue a México. México no solo lo distingue claramente su ubicación geográfica, que digamos que esa es la que es y punto, ¿no? Tampoco lo distingue solamente que somos una población con 29 años de edad promedio, es decir, con un bono generacional tremendo. Tampoco solamente lo distingue que graduamos arriba de 130,000 ingenieros anuales, es decir, que el talento existe. Y el negocio de manejo de activos no es solamente de tener activos y acumular activos, es de talento, ¿no? Que esa es la parte del management, pongámoslo así. Entonces, habiendo dicho esto y la importancia y la relevancia de estas discusiones, a mí me gustaría empezar diciendo que definitivamente agilidad regulatoria no significa relajar la protección al inversionista. Eso no son sinónimos, al contrario. Creo que podemos trabajar en una agenda importante en la cual se agilicen estas cuestiones para que sea mucho más fácil de hacer llegar el ahorro interno a todo lo que es necesidades de ahorro que hay dentro del país, ¿no? Veíamos hace unas 2 o 3 semanas cuando se hizo el anuncio acerca claramente del Plan México y las acciones que están tomando, es parte de esto, es parte de lo que deberíamos de ver, ¿no? Quizá cómo podemos agilizar en esa toma de decisiones sin relajar en ningún minuto y en ningún momento la protección al inversionista, que esa es la básica. Entonces, Manuel, yo creo que esa es algo que tenemos que ver, que practicar, que hacer. Por ejemplo, de los primeros temas que se me ocurren o que hemos trabajado mucho de la mano con la MIB, ¿no? Con Cristian Martino, que es justamente quien nos representa muchas veces en estos foros, es justamente cómo generamos, o sea, una empresa, un fondo de inversión es una empresa. Y como empresa tiene una serie de regulaciones especiales que no necesariamente se paran dentro de los órganos regulatorios financieros, sino que involucra todo un ecosistema al momento de generar una empresa. Vemos, por ejemplo, que en diferentes regiones del mundo, lo que hay en estos, digamos, estos lugares, como mencionaba Hugo ahorita, pues hay una cosa que serían, digamos que prospectos modulares, en los cuales tienes justamente esa autorización general para hacer las cosas, y todo eso pasa por una situación en la cual ya nuestros únicos intermediarios, por decir así, serían las autoridades financieras. Ya no sería toda la relevancia que implica abrir una empresa en México, ¿no? Yo creo que esos son de las cosas que nos podrían ayudar a nosotros, porque el time to market, la verdad es que yo soy muy poco creyente del time to market, ¿eh? Yo creo que realmente la diversificación es lo que te da el premio en el tiempo y el horizonte de inversión. Pero es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo en un mundo tecnológico que está cambiando como está cambiando, necesitamos empezar a incorporar todas las bondades de esto, desde activos financieros, toda la parte de la tokenización. ¿Por qué no pensar en algo así? ¿Por qué no realmente adelantarnos y tener esa situación que tenemos en México como una ventaja, que es el ahorro interno, tratar de profundizar un poco más los activos financieros locales y de ahí generar todo esto que hablaba, ¿no? Todo, digamos que el liderazgo del país en esta reunión hace 3 semanas o 4 semanas, en las cuales están dando pasos bien importantes para que esto sea ágil. Esto es crecimiento económico para México.
Tenemos que hacer que eso se conecte, Manuel, y definitivamente, bueno, de la mano claramente con cultura financiera. Es decir, sin dejar de proteger al inversionista, sin dejar de ponerlo al frente, sin dejar de que tome sus decisiones, de invitarlos a que participen, esa sería de las grandes ventajas que veríamos, Manuel. Sí, y bueno, creo que en este panel somos un outlier haciendo referencia a los 29 años en promedio de la población mexicana. Si nos quitan nosotros, yo creo que lo bajamos un poquito más, definitivamente. Está bien. Sí, sí. Pero bueno, voy a tomar algo que lo mencionaste muy al principio, que es el tema de la transparencia, ¿no? Yo creo que ese pilar dentro de, vamos, ser más eficientes desde un punto de vista regulatorio no implica que nos relajemos, porque al final la transparencia es un pilar muy importante de esta industria, ¿no? Pero bueno, Hugo, creo que uno de los temas relevantes aquí es precisamente cómo manejar la comunicación entre todos los que pertenecemos a esta industria, directamente o indirectamente, y con los reguladores. ¿Qué crees que debería hacerse para precisamente mejorar o a lo mejor perfeccionar esa comunicación con los reguladores, que realmente se tome y se hagan cambios? Un poco como lo que mencionaba Sergio, ¿no? Pues mira, yo soy un convencido de que el diálogo es súper importante. O sea, la industria financiera creo que resolvió el tema, digamos, técnico, de especialización, y aquí vemos a los jugadores más grandes del mundo en México, ¿no? Pero creo que ahora nos toca resolver el tema de simplicidad. Tenemos que retomar, teníamos antes, hace muchos años, teníamos unas juntas trimestrales donde la industria de asset management se juntaba con el presidente de la comisión y con los vicepresidentes, y habían grupos de trabajo, ¿no? Creo que eso es súper importante retomar. Necesitamos tener eso, porque cada vez más que en este mundo cambiante, la gente, si no lo resolvemos en México, los muchachos van a abrir las cuentas en plataformas por todos lados del mundo, menos en México. Y ahí vamos a perder una super oportunidad. Entonces tenemos no nada más que hacer catch up, sino tenemos que ser innovadores y tener ese diálogo constante, ¿no? Creo que no podríamos, no sé, diseñar calles, ¿no?, si no le preguntamos a la gente que maneja, ¿no? Y creo que tampoco puedes hacerlo solamente por manejar, pues no respetar las señales. Pero creo que tiene que ser un diálogo muy fluido y ver qué le duele a la industria, cómo están los tiempos de la industria, para que sea pues mucho más eficiente. La regulación no es nada más que sea súper estricta o no. O sea, creo que ese no es el tema. Creo que todos nosotros nos da paz, que es una buena industria muy bien regulada. Pero lo tenemos que hacer más simple y tenemos que hacerlo más transparente para los clientes y tenemos que ser mucho más vocales como industria, que es lo que necesitamos. Sí, definitivamente creo que ese tema de comunicación y que sea consistente, institucional, y sobre todo que sea bajo un marco de confianza, ¿no? De que de alguna manera, oye, creo que la industria ha demostrado su valor, y de alguna manera ser escuchado y trabajar en equipo creo que haría mucho sentido. Ya se ha mencionado mucho de la concentración que hay precisamente en la parte de deuda, ¿no? En la industria como tal, ¿no? ¿Qué acciones debería la industria realizar para efectivamente empezar ahora sí que a introducir el tema de la diversificación y darle más oportunidades a los inversionistas? Y a cada uno le voy a tocar uno de los temas que creo que serían fundamentales para ir hacia ese destino, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación financiera, Víctor. ¿Tú por ahí qué ves? ¿Qué se podría hacer? A ver, es un pilar fundamental de nuestra industria, ¿no?, la educación financiera. Contribuye al bienestar de ahorradores e inversionistas, pero no solamente ayuda a que las personas conozcan los productos financieros, sino ayuda a que tomen mejores decisiones
entiendan mejor el riesgo y planeen a largo plazo, ¿no? En este sentido, la Semana Nacional de Educación Financiera es un esfuerzo súper valioso porque reúne a autoridades, a instituciones financieras, a gremios y a la sociedad civil en torno a una agenda común. La propia Conducef ha posicionado este evento como uno de los principales de educación financiera en México y participamos todos, ¿no? En ese sentido va pues lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo nos integramos o participamos todos? Ahora, también considero, como dices, que debe ser una responsabilidad compartida, ¿no? Las operadoras tenemos a nuestro cargo la administración y la creación del producto, los distribuidores tienen el contacto con el cliente y las autoridades, como decía Hugo hace rato, son las que ponen las reglas, ¿no? Las reglas del juego. Pero todos, de alguna manera u otra, participamos en la educación financiera. Entonces, sin duda, ese es uno de los pilares fundamentales que va a contribuir a esta industria en particular y al sistema financiero en general. Muy alineado a lo que se ha comentado ya anteriormente. Y del lado de las prácticas de venta, Sergio, ahí, ¿qué podría hacerse para precisamente lograr esta diversificación y darle a nuestros clientes el beneficio de la diversificación? Mira, yo creo que digamos que el efecto de la composición financiera es mucho más fuerte que la propia gravedad, ¿no? Que la ley de gravedad. Es una certeza y es algo que definitivamente tenemos que tener y estar enfrente en términos de la educación financiera. Nuestro negocio de alguna manera es un poco ingrato en cuanto a lo que hacemos es quitar consumo de hoy para pasarlo a mañana, es decir, consumo intertemporal. Entonces tenemos que realmente hacer de alguna manera consciente a la gente y al usuario de los servicios financieros, en el caso de los fondos mutuos, ¿no? Realmente el hecho de que, digamos que lo que haces es suavizar consumo alrededor de tu vida, ¿no? Y realmente dar. Tú imagínate, este es un caso muy personal, yo nací en 1971, mi esperanza de vida eran alrededor de 57 años, voy en 80. Eso quiere decir que esos 20 años que tuvimos de extensión, quiere decir que son años que casi la mitad de mi vida laboral, ¿no? Realmente de los 20 a los 40, pues 20 años de extensión. Entonces, esa es la gravedad de la situación que tenemos enfrente. Por eso es tan importante digamos, que el hablarlo y pasar. Fíjate, recuerdo de mi vida pasada perteneciendo al gremio de las Afores, recuerdo que alguna vez se hizo una encuesta en la cual, si no me equivoco, entre el 60 y 65% de los mexicanos pensábamos que el retiro era responsabilidad del gobierno o responsabilidad de nuestra familia, los cuales los dos conceptos son tristísimos. Entonces, el término de la educación financiera de que el retiro es algo tan personal, es algo que es importante. También es importante ver y poner justamente los vehículos adecuados. Porque si de por sí es difícil, en las reglas de consumo intertemporal de economía te dicen, no, digamos, cuando hablas de alguien racional que prefieres consumir hoy que mañana, es decir, vamos contra algo racional pidiendo ahorro. Sí. Entonces, ¿por qué no generar incentivos fiscales para que esto suceda? Eso es importantísimo. Y lógicamente esto de la mano de agilizar todos los trámites para poner enfrente justamente de los ahorradores, que ya no son ahorros, sino que deben ser inversionistas, porque la diferencia entre el ahorro y la inversión es el efecto composición y el efecto diversificación. Creo que todas las operadoras que estamos presentes tenemos una serie de productos diversificados en los cuales tú puedes ver perfectamente el efecto de una diversificación, cómo logra capotear los trucos que nos juega la rapidez de la información y cómo fluye ahorita, ¿no? El ejemplo más claro del ahorro de largo plazo, lo voy a utilizar completo porque es algo que tenemos que verlo, es el caso de las Afores, ¿no? Las Afores han rendido arriba de 10% nominal en los últimos 27 años. Un producto financiero como un fondo mutuo hace lo mismo. Pero si lo pones en términos reales, son 400 puntos porcentuales por arriba de la inflación. La verdad es que es una certeza. Y no es solamente el proceso y la disciplina que traen los productos de inversión, sino también el efecto de dejar las inversiones de largo plazo, Manuel. Entonces, en términos de educación financiera, creo que es algo que no es solamente de la industria de fondos mutuos, sino que en general tenemos que atacar esa parte no racional de pasar consumo de hoy a consumo mañana. Y creo que la parte fiscal juega una parte que debemos definitivamente de insistir, así como la innovación y los plazos, justamente para que podamos poner enfrente, sin sacrificar la transparencia del vehículo de fondos mutuos, que es el vehículo más transparente que existe de ahorro financiero,
¿no? Ponerlo enfrente y tomarla de frente, aprovechando justamente las condiciones que marcamos en la plática hace un segundo. Manteniendo la línea de discusión, Hugo, ¿cómo la tecnología puede de alguna manera incentivar este proceso, este tema de diversidad? ¿Solamente que se debe ver en el onboarding o hay algo más? ¿O cómo puede ayudar e impactar positivamente la tecnología? Los procesos de onboarding, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que cambió muy fácil con los fintech fue los procesos de onboarding. En los lugares donde son, digamos, tradicionales, te piden pues tu acta de nacimiento, tu CURP, tu acta de matrimonio, de divorcio, foto con Peña Nieto, o sea, y se vuelve muy difícil, ¿no? Y en cambio con las fintechs abres, aquí en esta charla puedo abrir una cuenta, ¿no? Y creo que necesitamos tener esas ventajas que tienen las fintechs, y creo que eso es como muy importante para tener más y más participantes. Creo que es un esfuerzo que todos los grupos financieros están haciendo, pero creo que tenemos que ser todavía pues mucho más activos. Y no nada más con el tema de personas físicas, sino con personas morales. Porque cuando tú quieres abrir una cuenta a una persona moral, es súper complejo. O sea, a veces nos tardamos 2, 3 meses en abrir cuentas, ¿no? Yo como persona moral tratando de abrir cuentas, ¿no? Entonces, creo que necesitamos hacerlo mejor. Y creo que eso, con las fintechs nos están enseñando que ese uso de la tecnología beneficia a todos, ¿no? Los muchachos, para ellos nos comparan, pues comprar unos tenis online, ¿no? Entonces, si el proceso es mucho más complejo de eso, les da flojera. Y creo que es un tema que los perfilamientos con algoritmos lo hacen bastante bien, con preguntas básicas, rápidas. O sea, creo que eso, el tema de formatos, creo que es mucho mejor en las fintechs, y creo que los grupos financieros están haciendo todo lo que pueden para hacerlo, ¿no? Pero creo que todavía te hacen ir a usar muchos, ¿no? Y creo que eso tiene que cambiar. En el tema de la arquitectura abierta con Open Finance, creo que el andamiaje está, y yo creo que funciona, y yo creo que los grupos financieros usan lo que tienen, y cuando encuentran sobre todo los canales de ultra high, encuentran valor, sí usan de terceros. Creo que sería ahora muy difícil educar a fuerzas de ventas de miles de empleados con productos de terceros, pero creo que hay muchos proveedores como nosotros que le vendemos a los grupos financieros, que estamos atrás de algunos vehículos que llevan el nombre del grupo o de la casa de bolsa o del banco, ¿no? Entonces, creo que es un tema que ha cambiado para bien. Cuando yo entré en Franklin en 2005, mis cuates de las casas de bolsa pensaban que yo les estaba diciendo mentiras, porque cuando abrí la oficina de Franklin Templeton, decían, te vas a morir de hambre, nunca se va a abrir México, es imposible que eso pase. Y pues aquí estamos todos, ¿no? Oye, Manuel, si me permites, con lo que decía Hugo, y además de que existe la tecnología, no está peleado con la supervisión y la regulación. Hay mecanismos de autenticación que te permiten perfectamente identificar a la persona que está contratando un fondo de inversión. Entonces está la tecnología y no se pierde el tema de supervisión, ¿no? Hoy por hoy existe la autenticación a través del INE, ¿no? Con tu huella digital. Hay un acuerdo que se firmó en 2023 entre el Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores para también aceptar pasaportes en la identificación. Entonces los mecanismos tecnológicos existen, solamente pues hay que alinearlos y utilizarlos. Sí, yo creo que aquí nuevamente hay una coincidencia entre lo que se comentaba también en el panel donde estaba Actinver, Scandia y demás, es la simplicidad, ¿no? Creo que ahí es un tema muy relevante para poder desarrollar, impulsar, detonar esta industria, hacer más simple, sin perder el tema de regulatorio, que volvemos al tema de la transparencia y de la confianza de que debe mantenerse en esta industria, ¿no? Pero bueno, hablando de otro tema, pero también alineado a la parte regulatoria, Víctor,
¿Tú verías que la posibilidad, verías sentido a la posibilidad de que los fondos mexicanos pudieran de alguna manera distribuirse fuera del país? Y que desde un punto de vista regulatorio, ¿qué cambios debería haber? Sí, por supuesto. Mira, ya lo decía Hugo, ¿no?, en su intervención pasada, pero sin duda la internacionalización de los fondos mexicanos es una oportunidad súper interesante. A ver, México tiene muchas ventajas en ese sentido, ¿no? Tiene una industria regulada, participantes institucionales sólidos, con experiencia en la administración de activos. La pregunta es cómo hacer que estos vehículos puedan ser más competitivos y, como tú dices, distribuibles alrededor del mundo. Desde mi perspectiva, hay varios elementos que podrían revisarse: reconocimiento regulatorio, estándares de revelación, procesos operativos, fiscalidad, que ha sido un tema común en esta conversación, custodia, distribución y compatibilidad con prácticas internacionales. Pero hay un punto específico que me parece relevante y es la posibilidad de avanzar hacia un tratamiento que permita participaciones fraccionadas de los fondos de inversión. Hoy la lógica de participaciones enteras puede generar limitaciones operativas y comerciales, especialmente si nos comparamos con mercados mucho más desarrollados, donde se permite justamente la fraccionalidad en la inversión en fondos mutuos, ¿no? Permitir o facilitar participaciones fraccionadas podría ayudar a modernizar la operación de los fondos mexicanos y acercarlo a estándares internacionales. Podría ser una pieza importante para que los fondos locales sean más flexibles, más escalables y potencialmente más atractivos para su comercialización fuera de México. Ya. Sergio, ya lo comentabas, tienes la experiencia de haber estado trabajando del lado de pensiones, ahora estás también de este lado. ¿Qué oportunidades o sinergias verías entre las dos industrias? ¿Sí? Al final, ambas tienen el objetivo de incrementar la inversión, buscar algo de largo plazo como uno de los mandatos, también la parte de corto plazo en el caso de los fondos, pero también deberían estar involucrados o están involucrados en el largo plazo. ¿Cómo verías esas dos industrias? ¿Y ves tú que de alguna manera oportunidades de los fondos mutuos a participar en ese mercado más activamente y más agresivamente? Mira, yo creo que son claramente dos tipos de ahorro diferentes que hace que puedan ser o que deban de ser complementarios en muchos sentidos. El ahorro para el retiro representado por las AFORES es un ahorro mandatorio. Digamos que del lado de los fondos mutuos, ¿no?, es un ahorro voluntario. Es decir, es un ahorro de la gente, como decíamos, que lo hace de alguna otra manera para diferentes objetivos de inversión. La gran diferencia entre los dos son los objetivos y los horizontes de inversión. Aunque el objetivo es el mismo, realmente una AFORE puede tener, no sé, 40 años a retiro de sus fondos o 20 años, ¿no? Un fondo de inversión, por definición, tiene liquidez diaria. Entonces, realmente lo que tienes que estar, digamos que de alguna manera mediando, es justamente esa diferencia entre poder disponer tus recursos de una manera rápida y ágil y unos en los cuales no los puedes disponer, es decir, el efecto composición está favorecido de un lado, mientras que del otro no tanto, ¿no? Pero yo creo que las oportunidades de complementarse son amplísimas. Los mercados financieros realmente nos permiten caracterizarnos, tener diferentes áreas en las cuales podamos contribuir en muy diferentes maneras, ¿no? Realmente creo que los equipos de inversión a ambos lados se han sofisticado de manera muy importante, pero de todas maneras pensamos que la labor justamente de un fondo para el retiro en ese sentido debe ser encontrar la estrategia que le haga mejor cumplir de la manera más adecuada, digamos, que el glide path o la trayectoria de inversión que está representando la responsabilidad fiduciaria. Entonces, digamos que el nivel de complementariedad o de participación debe ser inmenso, debe ser algo que realmente se debe participar y que justamente se consideren los vehículos que representamos, los fondos de inversión locales, también como vehículos que puedan ser factibles dentro de la inclusión de las composiciones y la responsabilidad fiduciaria que representan las AFORES, ¿no? Así como los fondos de inversión, de alguna otra manera también aprender de lo que se han sofisticado los otros, digamos que el lado mandatorio. Entonces yo creo que es todo esto, y no dejamos de fuera las aseguradoras. Las aseguradoras, la verdad es que es un régimen también por definición de largo plazo, en el cual se podría, de alguna manera, realmente participar de manera activa entre los tres jugadores, por decir así, o los tres oferentes de ahorro interno en la economía mexicana, y seguro nos irá mejor a los tres. Eso es seguro. Mientras más seamos, creo que puede ser
digamos que la educación financiera, el empuje que tenemos los diferentes sectores, actuando de una manera siempre fiduciaria, porque los fondos mutuos, las aseguradoras y las afores, lo único que hacemos es representar la responsabilidad fiduciaria que nos transfieren nuestros inversionistas, Manuel. Muy bien. Hugo, es el tema de la arquitectura abierta. Con la nueva regulación, con la regulación actual y la que podría estar pendiente, ¿tú cómo ves como detonador precisamente para esta industria y cómo debería de trabajarse con el regulador sobre este tema? A ver, yo creo que sí, existe el andamiaje, ¿no? Está hecho, no funciona tan bien, pero está, ¿no? La verdad creo que es un tema también de oferta y demanda. Creo que el inversionista poco sofisticado no pide esa arquitectura abierta. Creo que los canales de ultra high no nomás la piden, sino la exigen, ¿no? Entonces creo que tenemos que traer cosas con más apetito, porque si no, la gente, olvídate que si es México no arquitectura abierta, pero si nosotros no ponemos las pinas, por ejemplo, en alternativos, en secundarios, en real estate, en otras cosas, esos flujos los vamos a perder, porque la gente va a comprar alternativos, hedge funds, y los va a comprar fuera de México porque aquí no hay oferta. Entonces, esa es de las cosas que tenemos que hacer, y yo lo veo, ¿no?, con las dos cachuchas, y yo creo que estamos perdiendo una opción, una gran opción de hacer aún más grande la industria de asset management en México, y estamos perdiendo flujos todos los días porque la gente quiere exposición a ese tipo de cosas, y lo están haciendo con mis pares en Miami o lo están haciendo con mis pares en Nueva York, y creo que tenemos que adecuar eso. Y yo te diría que para los inversionistas, pues que comparen, ¿no? Creo que siempre es bueno comparar. Creo que instrumentos como Morningstar, como la inteligencia artificial, pues ya son preguntas que van a ser cada vez más interesantes con los banqueros, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, antes de pedirles unas reflexiones finales, yo quisiera compartir las mías de lo que he tomado y aprendido de este panel. El tema de la simplicidad creo que es muy relevante para la industria. El tema de, vamos, cuidar mucho el tema de la transparencia, ¿no? Creo que eso es muy relevante para la industria. Y el tercero con el que me quedo es la comunicación. Tener una comunicación consistente, institucional, de respeto, de trabajo, de confianza con los reguladores y la industria, es una parte que el ecosistema debe buscar y fortalecer, ¿no? Pero bueno, como en el dominó, empiezo por mi derecha. Víctor. Sí, claro. A ver, la apertura, el trabajo conjunto entre autoridades, nosotros como industria, sin duda va a ser importante para crecer este mercado de fondos de inversión, ¿no? También lo decía Sergio, ahí están las oportunidades, ahí está el bono demográfico, el crecimiento en el número de cuentas y de clientes que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido brutal, pero también, como decía Hugo, estamos todavía muy por debajo de los estándares de propios países latinoamericanos y deberíamos cerrar ese gap, ¿no?, con lo que acabas de resumir. Muy bien. Hugo. Pues mira, hoy tenemos el volumen, ¿no? Aprovechen, hay que aprovecharlo, porque podríamos ser sin duda el hub de América Latina ex Brasil, facilito. Está fácil. O sea, podríamos desaparecer a la industria del resto de América Latina si lo hacemos bien. A lo mejor nos brinca un país chiquito y se vuelve Luxemburgo y pues nos vas a dar chamba tú, pero creo que tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Y creo que también el tema de la educación, tenemos que seguir haciendo un súper esfuerzo, como todos los que están aquí, tienen grandes materiales, tienen academias internas, y estamos tratando de cambiar este país y generar riqueza para las generaciones que siguen, y eso creo que estamos viendo solo el inicio. Sergio. Gracias, Manuel. A ver, yo creo que de las partes más importantes o de las tareas que nos hay que llevar es la agilidad y la velocidad, sin perder justamente la parte regulatoria, ¿no?
Para mí son las dos cosas que son claves. Estamos en un mundo en el cual, ¿no?, los famosos headlines te cambian tu visión del mundo, pero en 33 milisegundos, ¿no? Ya pensabas una cosa y de repente tienes que pensar otra, etcétera, ¿no? Lo cual también pensar que esa agilidad y velocidad se da justamente en un ambiente de transferencia. Un fondo mutuo es exacta y absolutamente como un vaso de agua. Tú sabes perfectamente cuándo el agua es pura o no, sí, digámoslo así. ¿Por qué? Porque son precios que cruzan diario, las carteras son conocidas, es decir, sabes perfectamente qué hay dentro y tienes un regulador que está haciendo que esa transparencia se mantenga. Entonces, digamos que yo pondría y subrayaría agilidad y velocidad justamente en los procesos para poder hacer esto una realidad y poder llevar el producto al mercado, poder llevar el producto para que nuestro inversionista pueda cumplir de una mejor manera su responsabilidad fiduciaria. La parte fiscal es algo que tenemos que atacar. De alguna manera, yo creo que es una realidad que tenemos que estar enfrente, hablarla, decirla, comentarla, ¿no? De alguna manera, creo que es muy importante. Y regresando al término de agilidad y velocidad, ¿no?, creo que es ahorita lo que se necesita justamente, ¿no? Lo vimos, insisto, en este evento hace unas semanas, vimos los anuncios que están haciendo, la facilidad en generar estos trámites, la apertura justamente para ver cómo le hacemos para realmente, digamos, que aprovechar la oportunidad que tiene México. Como decimos en BlackRock, México no tiene una oportunidad de una generación, tiene una oportunidad de múltiples generaciones enfrente de nosotros, que tenemos, todos los que estamos presentes, somos responsables de que esto venga. Educación financiera claramente y definitivamente tratar siempre de tener súper en claro que lo que representamos únicamente es la responsabilidad fiduciaria de sus clientes. Muy bien, pues un honor haber estado con ustedes, Hugo, Sergio, Víctor, muchísimas gracias, gracias a la MIB, gracias a la industria de fondos mutuos, muchísimas gracias y bueno, aquí damos por terminado.